Buenos días. Qué rico que ustedes y yo nos reunamos para este manjar de la palabra de Dios. Sí es un manjar, lo necesitamos, porque aquellas personas que leemos la Biblia no somos lo que yo ya no necesito, al contrario, usted y yo leemos la Biblia porque necesitamos la guía de Dios. Eso es indispensable. Usted y yo necesitamos el aire para vivir. Usted y yo necesitamos la guía y la palabra de Dios para vivir en este mundo. Porque si no buscamos la palabra de Dios, volveremos como antes, de pronto a vivir en pecado, sin importarnos lo que hagamos. Pero aquí, en esta porción, Jesucristo había vuelto de Tiro y de Sidón y se había ido junto al mar de Galilea. Y ahí subió a un monte y se sentó. Y mucha gente le traía enfermos. Mire que la gente sabía quién iba a sanarlo. ¿Quién era la solución? Jesucristo. Y mucha gente llevaba muchos enfermos y Jesús sanaba sus padecimientos físicos y espirituales. Todas las personas que estaban ahí glorificaban al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque la mayoría eran gentiles. Y por eso que ellos glorificaban al Dios de Israel. Ellos recibieron a Jesucristo y le alababan a Dios por la obra que Jesucristo estaba haciendo. En cambio, los líderes religiosos lo rechazaron. La multitud que le seguían recibían la bendición por la provisión divina de Jesucristo. Ellos sabían muy bien, esta persona o yo estoy enfermo, ir a Cristo. Y Él solucionaba y satisfacía las necesidades. Estaban las personas satisfechos. 3 días duraron ellos, o Jesucristo duró con ellos. Jesús al final tuvo compasión de ellos. Y Él no quiso que la gente se fuera en ayunas, porque pronto ya no tienen alimento. Pero otra vez les enseña a sus discípulos: ustedes son distribuidores de alimento. Hoy por segunda vez los usa. Muchos dicen que es parecido al milagro de los 5,000. Sí, pero hay diferencias. La alimentación de los 5,000, ¿quién era? Casi eran todos judíos. En esta son ¿qué? Casi todos gentiles. De los 5,000 eran 5,000 hombres, acá son 4,000. Pero quiero que usted y yo nos evaluemos como esos distribuidores de las bendiciones de Dios. ¿Usted ha recibido palabra de Dios? Muchos dicen que esa palabra de Dios es alimento de vida. ¿Cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz y es un alimento. ¿Usted lo ha recibido? Sí. ¿De quién? De Dios. Ah, sí, porque yo busco una intimidad, un tiempo de calidad con Dios. Listo. ¿Lo está distribuyendo? ¿Está distribuyendo esa bendición que es el alimento espiritual que Dios te está dando en la intimidad? ¿Lo está distribuyendo al menos a tu esposa y tus hijos? ¿Lo está distribuyendo en tu vida personal? Eso es lo que usted y yo, o lo que yo quiero que usted mire. Que usted cuando lean la palabra, no se queden con leerla. Ya cumplí, no, por favor. Que usted vaya a la raíz. ¿Qué quieres que yo aprenda? Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué me quieres mostrar? Señor, sí, ya me di cuenta que el afán me lleva a pecar.
¿Pero por qué? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es a mi corazón? Ir. Pero eso usted y yo lo tenemos que hacerlo por medio de la intimidad con Cristo y leyendo su palabra. Eso no es así que usted diga, venga pastor, por favor, yo quiero distribuir la palabra de Dios, ore por mí y lo que usted tiene, pásalo. No, eso no. Hay que sacar un tiempo de oración, una disciplina de estudiar su palabra. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Y eso requiere tiempo. Por eso es que uno como pastor o como ministro, como siervo, como mensajero de Dios, tiene que sacar un tiempo de calidad. Acá hay muchas personas que desean, pero su trabajo le impide sacar un tiempo muy bien de calidad para estudiar. Por eso que el mensajero de Dios tiene que sacar un tiempo de calidad para dar bien el mensaje, sacarlo y para poder distribuirlo bien. ¿Sí? Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Por eso el título del estudio de esta mañana es, ¿qué dice? La distribución de los alimentos. Y puse esta imagen de ese niño. Él quiere que usted y yo seamos como niños. Como lo recibamos, lo entreguemos. Un niño es inocente y es humilde para reconocer, necesito ese alimento para distribuirlo. ¿Será que yo soy así? ¿Estamos felices distribuyendo esa bendición que Dios nos ha dado con el alimento? ¿O porque nos quedamos por esa falta de fidelidad a distribuir la palabra de Dios, se queda en nosotros y el Evangelio nos extiende? Mire que yo estoy estudiando Hechos en mi devocional personal y la persecución sirvió. ¿Qué sirvió? Que se extendiera el Evangelio. Muchos se tuvieron que ir. Esta persecución que hoy en día está sintiendo la iglesia sirve. Hoy estamos en persecución. Muchas iglesias sienten la persecución y el diablo quiere mover para que muchas iglesias no enseñen o no den ese alimento espiritual. Padre Celestial, gracias por permitirnos hoy ver que tú eres el que nos da ese alimento espiritual que tanto necesitamos para distribuirlo. Ayúdanos, Señor, que nosotros seamos personas diligentes para distribuir este alimento espiritual que tú nos tienes. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 15 y vamos del 28 al 39. ¿No me microhoras? 28 o 29, qué pena. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron.
y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Los gentiles glorificaban al Dios de Israel, pero los judíos decían que Jesucristo estaba aliado con Satanás. Los milagros de nuestro Señor, los milagros que Él hizo en las ciudades judías, no llevó a las personas al arrepentimiento. Sin embargo, los milagros que Él hizo en la tierra de gentiles, sí. Muchos milagros que hizo Jesucristo pudieron cambiar vidas de personas. El gran milagro que usted y yo hemos recibido es Cristo. Jesús se maravilló por la fe de un soldado gentil y de una madre gentil. ¿Será que Jesucristo se maravilla por nuestra fe? Sin embargo, Él se asombró por la incredulidad de su pueblo. Marcos 6:6. ¿Será que Jesucristo se asombra de nuestra incredulidad a veces? Pero mire que aquí en los versículos 28 al 31 vemos lo que Él estaba haciendo, supliendo las necesidades. Pero aquí con las 4,000 personas o hombres, Jesús ya había pasado 3 días. De pronto en esos 3 días las personas ya no tenían nada que comer. El corazón compasivo de nuestro Señor no le permitía dejarlo ir así, de pronto con hambre, y pronto en el camino desmayaran por tener ayuno. El primer motivo de este milagro fue sencillamente suplir las necesidades humanas. Esa fue el motivo de este milagro. ¿Cuál? Suplir las necesidades humanas. ¿Cuál? Tenían hambre. Estaban en ayuno. La gente ya había visto los milagros y habían glorificado a Dios. De modo que este milagro no era el propósito para predicar un sermón o autenticar el ministerio de Jesucristo. Ellos ya sabían quién era. Este milagro tuvo un propósito específico: suplir la necesidad de las personas y enseñar a los discípulos. Me asombra a mí, no sé si a usted no lo asombra, que ya había pasado la multiplicación de los panes de las personas de las 5,000, y a ellos parece que se le hubiera olvidado eso. Me quedo impresionado, porque si Jesucristo le dice a ellos que tuvo compasión de ellos, y te dice, entonces le dijo a sus discípulos que debían de comer, y los discípulos no sé qué estaban pensando y dudaron. ¿Será que yo estoy dudando cuando Dios me dice alimenta a alguien y yo, venga Señor, fuiste tú, te necesito que otra vez hagas la multiplicación de los panes? Ese pronto vino siendo la respuesta, o no sé si ellos se lo olvidó, que ellos dijeron, no, ya no va a ser ese milagro, porque el milagro de los 5,000 fue para los judíos y estos son gentiles. No dice por qué, pero ellos le dice entonces tuvo compasión y le dice a sus discípulos, entonces sus discípulos le dijeron, ¿dónde tenemos nosotros tanto pan? Usted, ¿cuál es la fuente del alimento que usted tiene?
¿Cuál es la fuente del alimento que usted tiene? Uno va a decir el trabajo, es la fuente, porque si no trabajo no hay dinero, ¿cierto? ¿Puede ser válido? Sí, puede ser válido. Dime. Sí, pero el alimento físico es el trabajo. Muchos dicen, no, mi sustento material es mi trabajo, porque si no trabajo, pues no vengo. Si es la respuesta adecuada, para una persona normal, sí. Sí, para una persona normal, sí. Ah, sí, mi sustento es mi trabajo. Para una persona hija de Dios, no. ¿Sí me van a entender? Sí, mi sustento es Jesucristo. Que Él usa el trabajo para bendecirme es otra cosa. Pero yo no pienso como la persona que no conoce a Cristo. Mi sustento es mi trabajo. Y esa persona como piensa que el sustento es mi trabajo, ¿qué hace más? Trabajar. Y se esclaviza en el trabajo. ¿Sí estamos? Pero como yo sé quién es mi sustento, es Cristo, entonces pues Él apareja todo. Pero Jesucristo, no sé si estaba probando a sus discípulos, pero me probó a mí. No sé si Jesucristo estaba probando a sus discípulos, pero me probó a mí. ¿Cómo, Salvador, te probó? ¿Será que a mí se me olvidan las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo comienza o cómo ha comenzado? No sé si a usted le pasa lo mismo. Nuestro Señor ordenó a esos discípulos que tienen, que hay. Y entonces Jesucristo comenzó a partir el pan. ¿Dónde comenzó? Él comenzó a partir el pan. ¿Y después qué hizo? Se lo dio así, ¿a quién? A los discípulos. Y los discípulos lo multiplicaron. Señor, tú, Él es el que da el alimento. Yo soy un buen discípulo que distribuyo el alimento que tú me das. Me puse a pensar. En lo espiritual, sí y no. En lo material, sí y no. ¿Por qué? Hay excusas. Y en lo material, en lo espiritual también. Nuestro Señor ordenó, después que multiplicó todo, ¿qué ordenó? Recojan los pedazos. Wow, me enseña algo. Que cuando Dios da esa capacidad de hacer, cuando hacen los milagros y que Dios nos da, eso no quiere dar permiso de que como Dios me dio esa bendición, entonces yo tengo permiso para despilfarrar lo que sobra. Wow, Señor. ¿Será que cuando tú me das la provisión espiritual o material, yo la despilfarro? Porque son sobras. ¿Usted tiene cuidado de recogerla con cuidado? Porque a veces nosotros lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Sí, está bien, ¿cierto? Y espiritualmente también. Como no me cuesta, hagámoslo fiesta. La capacidad de hacer milagros no nos concede el permiso para desperdiciar los dones que Dios nos ha dado. Jesús no le predicó después a la multitud. Él suplió la necesidad. Pero una vez más, el alimento a la multitud me cuestiona. Y espero que a usted lo cuestione. ¿Dios lo está alimentando espiritualmente? ¿Sí?
¿Está siendo multiplicador usted de esa bendición espiritualmente? Eso nos muestra que a veces se nos olvida quién es Jesucristo. Nuestro Señor muestra que va a haber necesidades, y Él nos muestra otra vez diciendo, pues denle ustedes. Y Jesús le dijo, ¿cuántos panes tienen? Y Él dijo, 7 y unos pocos pececillos. Y le mandó a la multitud a sentarse. ¿Y quiénes repartieron el alimento? ¿Quiénes? ¿Usted quiénes son? Discípulos. Usted está repartiendo el alimento que Dios le está dando. Yo pienso que yo soy como los discípulos, lentos, de poco proceder, porque a ellos se les olvidó el milagro de los 5,000. Pero que tenemos que tener los ojos puestos en Jesucristo. Jesús hizo solamente lo que Él podía hacer, el milagro, la multiplicación, casi nada, ¿cierto? Jesús hizo lo que Él podía hacer, multiplicar. Los discípulos hicieron lo que ellos podían hacer, que era la distribución. Usted y yo Dios no nos puso a hacer milagros, ni a hacer estrategias, sino a distribuir. Este lugar es una parte de distribuir su palabra. ¿Usted qué está haciendo con lo que está recibiendo en este lugar y en la intimidad? ¿Lo está distribuyendo? Mire a esa imagen. ¿Usted es feliz distribuyendo? Pero distribuyendo lo que Dios te dio. O usted dice, no, es que el Señor me lo dio y yo todavía no lo he disfrutado. Entonces deja que yo lo disfrute. O usted dice, no, Señor, me dice esta palabra espiritual, y sí, todavía no la estoy disfrutando, pero quiero distribuirla de una vez a los que están, a mi familia, a mis compañeros. Pero me puso Dios, antes de terminar este capítulo, a reflexionar de lo que lo que yo he aprendido en este capítulo 15. Los enemigos de la verdad con frecuencia son los religiosos, que siguen tradiciones siguen tradiciones humanas. Los enemigos de la verdad son aquellas personas que son religiosos y viven bajo las tradiciones humanas. Satanás a menudo usa esa religión para cegar el entendimiento de las personas y que ellos sigan en su pecado. Pero si yo conozco la verdad, que las tradiciones de los hombres los aparta de Dios, ¿yo qué estoy haciendo con aquella persona que vive en tradiciones humanas? Debemos tener cuidado con el sistema religioso cuando justifica el pecado y la desobediencia a Dios. Sí, tranquilo, pídale a mi mamá, pídale a la mamá de Jesucristo, que eso es igual. Esa religión te está llevando a una traición y está justificando un pecado y que tú seas desobediente a Dios. Porque muy claramente Dios dijo, o Jesucristo dijo, todo lo que queráis pedir a Dios Padre, pídanlo por medio mío. Ya no más. Él no dijo otro mediador,
Entonces, si usted lo sabe, ¿por qué no enseña eso? ¿Sí me va a entender? Para mí sí es importante. Muy claro, está muy claro, ¿cierto? Entonces, si usted lo tiene claro, ¿por qué no da ese alimento espiritual a las personas que no lo tienen? Porque usted no existe. Bueno, debemos también tener cuidado con la adoración de boca y no hay un corazón genuino. Tengo que tener cuidado cuando hablo de apariencia, pero mi corazón hace otra cosa. Es difícil librarse de las tradiciones de los hombres, porque esas tradiciones quieren esclavizarnos. Pero aquí Jesucristo nos dice que todo comienza con Él, porque Él parte el pan y después lo da a distribuir y después para la multiplicación. Usted saca un tiempo de calidad para recibir el pan de parte de Dios, ese alimento, para distribuirlo. Usted tiene la humildad para decirle a Jesucristo: te necesito que tú me des el alimento para yo, primero que estoy necesitado, y para las personas que tú pongas en mi camino. ¿Sí puede usted decir eso? Señor, tú eres la fuente de mi alimento espiritual. Vengo a ti porque hay necesidades espirituales. ¿Usted sí ve la necesidad espiritual que hay al lado suyo? ¿Sí la ven? Si usted la ve, ¿a quién está yendo para decir: Señor, hay necesidad, suplamos esa necesidad, dame para yo distribuir? ¿Sí me va a entender lo que yo quiero que usted sepa? Usted está sacando ese tiempo de decir: bueno, Señor, hay necesidad, en mi casa hay necesidad, en mi trabajo hay necesidad, están con necesidad. Ya sé quién es el que da el pan de vida, quién da ese alimento espiritual. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por medio de quién? La palabra, la intimidad. Listo, ahora ¿qué tengo que hacer? Ir a Él y decir: necesito el alimento para poder distribuirlo. ¿Usted está siendo buen distribuidor de la palabra de Dios? Si usted no lo es, mi invitación es que usted se arrepienta y diga: Señor, perdona, no he visto eso, no he visto que tú eres el que nos da la provisión, porque me pongo a mirar las circunstancias. Y cuando usted hace eso, va a ser lo mismo que yo hice: perdóname, porque a veces no quiero dar ese alimento espiritual para no recibir un rechazo. Pero las personas necesitan el alimento espiritual. ¿Ustedes sí están conscientes que hay necesidad del alimento espiritual? ¿Sí? ¿Usted qué está haciendo? ¿O usted está cerrando la puerta para que ese alimento espiritual se acabe o no sea distribuido? ¿Sí me van a entender? Acá estamos mirando el milagro de los 4,000. El milagro de los 4,000 estamos mirando. Pero ¿usted qué milagro tiene que usted ve? Yo, cuando miro la palabra de Dios, ¿sabe qué milagro veo cuando leo la palabra de Dios? Él me muestra lo que estoy haciendo mal. Él me muestra lo que tengo que cambiar. Para mí es un milagro, porque a veces no quiero verlo.
Por eso es que lo busco. Por eso es que deseo estudiar su palabra. Porque sé que necesito. Sé como esa multitud. Cuando Jesucristo está en la montaña, mucha gente iba a Él y llevaba muchos enfermos y necesitados, porque Él suplía sus necesidades. Yo soy uno de esos enfermos espiritual y necesito ir a Él para que Él supla mi necesidad espiritual. No sé si usted lo necesita, pero ese es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Cuando usted valore lo que Él nos da y valore lo que Él nos da, ¿sabe lo que usted hace? Mira que el necesitado necesita. Y ahí usted es un instrumento de Dios. Y más, cuando usted da más, ¿qué hace? Dame más, porque ya se acabó, necesito más. ¿No le ha pasado? Hay unas personas que yo he puesto de ejemplo para mí. Señor, danos más. X, para poder bendecir más, para estar más pendiente. Y yo me digo, únicamente tú, es que necesito más trabajo, porque necesito que poder bendecir, ser ese instrumento. ¿Será que usted y yo lo estamos haciendo espiritualmente? ¿Será que usted y yo miramos la necesidad de mi hermano y decimos, Señor, quiero que distribuir tus bendiciones? Oren por este lugar, porque yo quiero que la capilla sea este lugar para poder seguir distribuyendo su palabra. No más la palabra y que la gente vea a Cristo. Por algo Dios me puso a mí. Lo necesito mucho. Déjame, algo bueno, no sé. Pero Cristo es lo bueno que yo tengo. Y es mi fuente de distribución. ¿Cuál es su fuente de distribución? ¿Cuál es la fuente de la distribución de ustedes? No se lo olvide eso, cuando esté en escasez. No se lo olvide que la fuente de provisión, ¿quién es? Cristo. Que Dios usa su trabajo es otra cosa. Sí, pero es Cristo. Señor, gracias. Gracias por permitir